mujer en la Biblia? Bueno, la mujer siempre desde el principio, ¿verdad? La mujer representa a la iglesia. La iglesia es figura de las mujeres. Si nosotros vamos a Génesis, Adán masculino y Adán femenino, ambos, ¿verdad? Uno representaba a Jesucristo y Adán femenino representaba a la iglesia. Todavía no se llamaba Eva. Fue después de la caída que ella se llama Eva. Entonces de Génesis, aún desde el cielo, porque si leemos Apocalipsis 12, ¿verdad? Dice que la mujer, Apocalipsis capítulo 12, habla de la mujer ahí, representa a la mujer aquí en Apocalipsis 12, dice 12:1, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando en cinta clamaba con dolores de parto, de la angustia de alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y su cabeza de 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, tan pronto como nació. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Verso 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí sustente por 1260 días. Fue una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles. Bueno, lo cierto el caso que la mujer, ¿verdad?, de Génesis, la mujer representa la iglesia. Adán representa a Jesucristo. Por eso la Biblia habla del segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vemos, ¿verdad?, Jesucristo no pecó, la que pecó fue la iglesia. Fíjense, Adán masculino no pecó, fue Adán femenino, como dice en Génesis 5:2, que ambos se llamaban Adán. Después de la caída es que viene la palabra Eva, después del pecado. Entonces, Adán no peca, peca es Eva, ¿verdad? Pero ella no se llamaba Eva, ella se llamaba Adán femenino, ¿ves? Como dicen en Génesis 5:2. Ahora, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer Adán acepta el pecado, el segundo Adán también no peca, pero acepta el pecado. Él muere en la cruz del Calvario para redimir a su pueblo, a sus hijos. En Gálatas 3:13 dice que se hizo maldito por nosotros, o sea, él acepta el pecado, la paga del pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Entonces vemos de Génesis hasta Apocalipsis, vemos en figura la mujer siempre representa, sea buena o sea mala. Tenemos a Sarai, tenemos a Agar, Sarai figura de la novia, Agar figura de la gran ramera, como dice en Apocalipsis 17:5, dice la gran ramera, la madre de la ramera, o sea, aquí la gran ramera es la iglesia católica, las hijas son las denominaciones. Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, ¿verdad?, está explicando a su pueblo de Génesis hasta Apocalipsis. Vemos a Noemí y vemos a Ruth. Noemí representa el Antiguo Testamento, representa a Israel. Noemí representa a la novia del Señor Jesucristo, o representa a Jesucristo. ¿Ves? Entonces la salvación vino a los judíos, pero pasa a los gentiles. El pueblo de Dios, Israel, Dios lidia con Israel como nación y con los gentiles individualmente. Ahora, en Apocalipsis 12 vemos que la mujer ahí tiene dos figuras. Tiene la figura de la iglesia, la figura de María cuando dio a luz a Jesús. El dragón representa a Roma, representa a los papas, ¿verdad? Y la mujer aquí también representa a la iglesia. Que la iglesia es perseguida por el dragón, por Roma, no por los ateos, no por los comunistas, no, sino por los mismos llamados cristianos. Cuando Jesucristo vino a la tierra, lo crucificó fue
no lo crucificaron los ateos, los comunistas, no, lo crucificaron los mismos llamados cristianos, los papas de aquel entonces, Caifás, Anás, los escribas, los fariseos, los saduceos de aquellos tiempos. Se repite la historia. ¿A quién van a perseguir hoy? ¿Quién va a perseguir a la novia de nuestro Señor Jesucristo? Los mismos llamados cristianos, la gran ramera que es la Iglesia Católica, las denominaciones que son las hijas. Entonces ahí está toda esa figura de Ruth, Abigail, Esther, Ana, todas las mujeres que fueron obedientes, Sara, Rebeca, fueron obedientes, representan a la novia de Cristo. Todas las mujeres desobedientes representan a la Iglesia Católica, las denominaciones, Isabel, Talía, Heroída, etcétera, etcétera. Pues todas las mujeres pervertidas representan a la Iglesia Católica y las hijas que son las denominaciones, la gran ramera. Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre de la ramera. Entonces, así como están las iglesias en la actualidad, así también están las mujeres. Hoy en día, la mujer es la que predomina el mundo, la iglesia es la que domina la religiosidad. ¿Ves? Ya no es el hombre es Cristo, Cristo es la cabeza. Primera de Corintios 11:3, Pablo dice, Dios es la cabeza Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces en la actualidad no comanda el hombre, sino la mujer. En lo espiritual también no es el hombre, es la mujer la que está dominando, que es figura de la iglesia. Y la que va a dominar el mundo es la mujer, espiritualmente la iglesia católica, en lo natural también la iglesia católica, porque ya tiene todo el oro del mundo, tiene el euro, los dólares, y tiene toda la riqueza del mundo, como dice Apocalipsis 18:1. Ella se ha hecho guarida de demonio y tiene toda la riqueza del mundo. Podemos ver que ahorita en el natural la que lleva el dominio es la mujer, y en lo espiritual también se da eso, pero eso no está bien por la palabra. Correcto, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:12 dice: no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no fue Adán que cayó en transgresión, fue la mujer. Entonces volvemos a la figura, ¿ves? Como dice en Hebreo 10:1, la ley siendo sombra y figura de la gracia, no la imagen misma. Vemos que en el principio cayó fue Adán femenino, no Adán masculino. Vemos que en la gracia el que peca no es Jesucristo. Nosotros, el cuerpo de Jesucristo es el que peca. En el principio, la que pecó fue el cuerpo de Adán. En Génesis 2, 21, 22 y 23, Dios hace caer un sueño profundo sobre el primer Adán. Y en el verso 22, ¿verdad? Dios la saca. En el verso 23, Dios se la presente. Adán dice esto, no dijo esta, dijo esto, es carne de mi carne, hueso de mi hueso y espíritu de mi espíritu. Se la llama la dicha, que significa la. Entonces, después de la caída, la iglesia lo que da es hijos para muerte. La mujer, como dice en Juan 14:1, dice: el hombre nacido de mujer es corto de día, hastiado sin sabor. Eso es lo natural. El hombre nacido de mujer es corto de día. Matusalén 969 años, cuando Noé 120 años, cuando Moisés 120 años. Entonces la iglesia hoy también representa a la mujer. Cuando nacemos de la iglesia, metodista, bautista, pentecostal, luterana, puerta del cielo, testigo de Jehová, mormones, etcétera, etcétera, nacemos para la muerte, ¿ves? Porque nacer del hombre que es Cristo es vida eterna. Por eso Pablo dice que en 2 Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, nacer de un credo, de un dogma, de una doctrina, todavía estamos perdidos. Tenemos que nacer de Cristo, y Cristo es la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, nacer de Cristo es nacer de la palabra. Así como en el principio cayó la primera Eva, la segunda Eva no va a caer, que es la novia del Señor Jesucristo. El segundo Adán, en San Juan 19, verso 34, Dios hace caer un sueño profundo, que es figura de la muerte. En el verso 34, el soldado romano raga la costilla del Señor Jesucristo y sale agua y sangre, y ahí sale la novia. ¿Ve? Ahí sale la novia de Jesucristo, que es carne de su carne, el hueso de su hueso y espíritu de su espíritu. Entonces, cuando la novia sepa, dijo el hermano Abraham, cuando la novia sepa quién es la novia, la palabra. La novia no se alimenta de credo, de dogma, de mandamiento de hombre, como dice en Marcos 7:6. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. Hoy la Iglesia Católica invalida la palabra de Dios. Las denominaciones que son así invalidan la palabra de Dios.
Y mucho de este mensaje invalida la palabra de Dios. ¿Por qué? Por tradiciones, por credo, por dogma. ¿Ves? Entonces, nacer de la iglesia es muerte, nacer de Cristo es vida, nacer del primer Adán es muerte, porque nos entregó a la muerte, pero nacer del segundo Adán es vida y vida eterna. Por eso digo en San Juan 5:24, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea, la iglesia, nacer de la iglesia es muerte, nacer de Cristo, que representa el varón, es vida y vida eterna. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Quiere decir que en la natural se habla de que quiere una igualdad del hombre y la mujer. Y si esa igualdad la hubo en el principio. Pero a través de que la mujer pecó, ya no pasa a ser igual, sino que el hombre es el que tiene que llevar el dominio. Sin embargo, en lo espiritual, la novia y el Señor Jesucristo son uno solo, ¿verdad? Dice correcto, ambos se llamaban Adán, Génesis 5:2. En el segundo Adán se vuelve a repetir, pero aquí también la novia es Jesucristo, es la palabra. Por eso que ella no se alimenta de credo, de dogma, de mandamiento de hombre, ella se alimenta de la palabra porque ella es el mismo material de Jesucristo, y Jesucristo es la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Allá en el principio, Adán masculino y Adán femenino eran uno. Aquí al final, como dice, también ahí están las dos figuras en Apocalipsis 17, ¿verdad? La gran ramera, pero en Apocalipsis 19:7 dice: gocemos y alegremos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. Apocalipsis 22:17 dice, Apocalipsis 22:17 también habla y dice: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que tenga oído diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. O sea que la esposa del Cordero es la novia, pero la otra, la iglesia también, la iglesia católica y las denominaciones también dicen que son esposas de Jesucristo, pero ellos se alimentan de credo, de dogma, de doctrina y de mandamiento de hombre, invalidan los mandamientos de Dios. Entonces la novia no, porque la novia va a vivir la palabra, porque ella es la palabra. Amén. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesús.